Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos ahora mismo en Montenegro. Vamos de camino al veterinario a ver si ya arreglamos todo con el perrete. Ya veis, está raro que no llore, la verdad. O sea, tenemos ahora mismo 25,5 grados y bueno, hace muchísimo calor. Y vamos, la pequeña, bueno, ya la veis, o sea, es que la tengo así todo el santo día. Así que nada, hoy la intención es ir al veterinario y luego meternos una paliza de 8 horas y media hacia el norte y llegar más o menos como a la zona norte de Serbia. Y bueno, allí en Serbia vamos a ir a un desierto, es lo que os decía, que vamos a ir como a un antiguo desierto, es la zona arenosa más grande de toda Europa. Así que vamos, era un desierto más grande que yo que sé qué. Ahora al final, pues bueno, le llaman desierto, pero yo creo, no sé, luego cuando lleguemos ya se verá. Pero yo creo que es una zona arenosa, pues con dunas, con tal, pero al final un desierto como tal, no creo. Así que nada, me callo y primera parada, el veterinario y a conseguir el pasaporte europeo de Chile. Venga, Chuchi. Venga. Primero te tengo que poner esto. A ver, Chiqui, tú ni se te ocurra, ¿eh? Es que vaya dos, ahí está ya esperando su oportunidad. Venga, verá. Chiqui, tú ahí, formal, muy bien. Pues nada, gente, se ha portado del copón, ya le han sacado la sangre y nada, me han dicho que en 20 días me pasarían lo que es el resultado y ya podría viajar por Europa. La cosa es, en 6 días tengo que estar en Noruega, bueno, quiero estar en Noruega. Mejor dicho, tengo que estar, que se viene una colega, ya la conoceréis. Y nada, lo dicho. Entonces, tengo que recoger en Copenhague exactamente a una amiga. Así que nos tenemos que marchar. Veremos a ver en la frontera si nos pillan o no. Si nos pillan, pues pondré una excusa mala. Y es lo que hay. Le he comprado también por aquí. Venga. Bueno, ya veis cómo ha dejado la furgo. He hecho un desastre. Le he ido a coger aquí unos cositas y me la he liado petarda. Así que bueno, luego la limpiaré. Ahora sí, nos vamos para Serbia, chavales. Para puta Serbia. Arrancamos con el viaje de dirección a Serbia, país al cual podremos acceder sin ningún problema. Al no ser parte de la Unión Europea, la tensión vendrá después al cruzar a Rumanía. Ya quiero pagar autopista. He puesto, bueno, siempre pongo para que no me metan peajes. Pues nada, nos lo han enchufado. A ver cuánto nos tumban, porque son 40 y pico kilómetros por aquí, así que miedo me da, chavales, miedo me da. Pero bueno, por lo menos iremos cómodos, no sé, miremosle el lado bueno. Ok, thank you so much. Ostras, chaval, pues por 6 euritos me he quitado unos cuantos kilómetros que serían todo curvas, era todo montaña y aquí era todo túneles, así que me parece súper barato. O sea, esto en España no costaría 6 euros ni de lejos. Y nada, ya estamos cerquita de la frontera con Serbia, así que ya otra vez, otra fronterita. A ver si no nos ponen pegas, espero que no. En Serbia no espero pegas. Estoy todo el rato pensando en lo de Hungría, a ver qué es lo que pasa. Porque ahí nos jugamos, pues no sé, si nos pillan con Chuchi, no sé lo que pasará. Pero bueno, yo creo que no habrá problema. Esperemos. No tengo ganas de quedarme por aquí, tío, hace mucho calor. Quitando hoy que está lloviendo, pero vamos, mucho calor. Madre mía, había aquí baches y casi se me cae. Bueno, estamos todavía en Montenegro, estoy en la frontera ya con Serbia. Voy a hacer una pequeña parada para cocinar, tengo pechugas de pollo. Así que voy a cocinar para mí y para estos dos renacuajos que tiene ganas de salir, pero aquí no va a salir porque hay una carretera justo al lado. De hecho, estoy en la mitad de un camino. No. Bueno, ya veis el sitio, o sea, es que no he encontrado nada mejor. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña paradita aquí. Ahí está la carreterita. Y nada, están pasando bastantes coches. Además, pasan bastante rápido para ser la basura de carretera que es. Así que nada, eso que se ve allí ya es Serbia. Así que una locura. Fue, chaval. A lo tonto estamos pisando bastantes países. Así que nada, preparo la comida rápidamente y nos piramos para Serbia. Antes de nada le voy a echar también aquí arena nueva a la peque, que estaba bajo mínimos porque en Albania, por más que intentaba comprar la arena, no tienen. O sea, el dinero que tienen al final, su economía es muy justita, entonces el dinero que gastarán pues será lo justo y necesario y animales no entran en ese plan. Entonces es lo que hay. Así que vamos, arena imposible encontrar.
uy. ¿No quieres probar la nueva arena que tienes? ¿Eh? ¿No quieres plantar un buen tordito ahí? Normalmente siempre que le pongo arena nueva, ahí va, en plan a catar. Pero hoy está en plan de quiere salir fuera. Está súper curiosa. Pero nada, vamos para atrás, preparo algo así rápidamente, no me va a complicar mucho y nos vamos. Bonito él. Venga, pa' adentro, venga. Que no. No. Que no, Chuchi, que no. Vale, muy bien. Aquí formal, ¿eh? Muy bien. No, aquí formal he dicho. No, formal aquí. Ya lo siento, pero formal aquí. ¡Fua! Las ortigas, chaval, cómo me han dejado el talón. Esas capullinas de aquí. Y nada, la API que le voy a cerrar porque es que si no, es que me la van a liar. Aquí no les voy a dejar libre. Así que... vamos allá. Iba a complicarme la vida un poquito más, pero bueno, ya veis que al final he optado por cebolla y pechuga y pa'lante, porque es que si no nos van a dar las tantas. Tengo aquí un poquito de pan para añadir un poquito de carbos de Albania y ya está, pa'lante. Porque si no, a este paso vamos a llegar a Albania a las 25:00 de la noche. Pues ya está, señores, tenemos aquí un poquito de pollo para ellos, que ahora en cuanto se enfríe un poquito haré la repartición, y lo mío con pintaza, chavales. Ya que no tengo mucho tiempo para estar cocinando, pues bueno, al menos comemos sano los tres. A ellos, bueno, ya habéis visto que lo he hecho aparte, al final para que no tenga cebolla, porque entiendo que la cebolla no es muy buena para ellos. Tampoco lo sé, pero vamos, no creo. Así que nada, a comer. Madre mía. Joder, ¿en serio? 10 minutos cocinando y... no sé, un segundo ha durado eso. Uy, qué bueno. Qué bueno. He aprovechado que les tenía a los dos ahí detrás para cerrar a Zarpis y nos vamos para la frontera. Así no tenemos ningún problema, que alguna vez ya me han echado la bronca por llegar a la peque delante, que se me olvida. Ahora sí, ponemos rumbo a uno de los países que más ha sufrido la guerra y que más conflictos ha tenido. Pues ya estamos aquí esperando. Hay aquí unos cuantos camiones, unos buenos cuantos, así que nos va a tocar esperar de lo lindo. Pero bueno, ya matrícula de Serbia, así que ahora ya será otra vez todo Serbia y Montenegro, las matrículas que vamos. Ya tenemos otras 6 horas de viaje hasta el sitio donde vamos a dormir, así que nos queda una buena pechada. Luego allí el plan es hacer una rutilla pequeña, así que bueno, veremos a ver qué tal se da el viaje. Pues nada, señores, estamos en Serbia. La verdad que el chico que... o sea, el que me ha pedido que le abra atrás, ese era súper majete. Y nada, me ha preguntado por Zarpis y por Chuchi. En cuanto le he ido a sacar el pasaporte del perro, ya me ha dicho como no. Así que bueno, un lío menos. Y nada, el tío que estaba también a este lado mío, o sea, más seco, estaba con el móvil, no sé, como muy random. Uno súper majo y el otro súper seco. Y cuando ha terminado le he dicho, ya me puedo ir, y me ha hecho así, sin mirarme a la cara, así como, madre mía. O sea, estar trabajando así, tío, la verdad, pero bueno, al final tiene que haber gente de todo. Así que nada, señores, estamos en Serbia, así que nos quedan 6 horas, que se dicen rápido y no se pasan tan rápido. Así que vamos a darle caña y con mucha paciencia, sobre todo. Comenzamos a cruzar Serbia y nos encontramos paisajes similares al interior de Montenegro, con montañas y paisajes preciosos, junto con una arquitectura muy diferente, hasta que se nos hizo de noche. Pues nada, señores, acabamos de llegar. Bueno, ya veis, hay muchos perritos abandonados. Ahí hay otro par. Así que nada, no sé mañana qué haremos. Porque va a ser un marrón con Zarpis. O sea, igual voy solo con Chuchi. Es que es una putada, es una putada. Y hay mogollón, es que son así súper canijitos. Todos los que he visto en Serbia son así como canijitos. Son súper pequeñitos. No sé si es que son todos bebés o son así. Es que hay un montón. O sea, mirad, otro más. Y hay allí otro tumbado. Terrible, terrible, una pena.
Pero bueno, dejo de enrollarme, estoy reventado, han sido muchas horas de viaje, 6 en total más otras 2 de Montenegro, así que a dormir, que ha sido un día largo. Nos vemos mañana, chavales. Bueno, nos han terminado echando de ese sitio, nos hemos cambiado a un agujero ahí en cualquier lado. Dormiremos aquí un poco y mañana yo creo que no vamos a ir a este sitio, al desierto ese, porque no puedo entrar con el perro. Me ha dicho que, bueno, me ha hablado como ha podido. Yo le hablaba en castellano y él en serbio. Y bueno, la cosa es que me ha dicho que hay chacales y entonces que suele haber cazadores que se cargan a los chacales. Y los chacales básicamente son perros callejeros. Entonces, que no puedo entrar con Chuchi. Y para entrar a medias, tío, porque con Zarpis entonces tampoco puedo entrar, porque están todos esos perros. Entonces yo creo que mañana nos vamos a largar, porque para entrar a medias prefiero no entrar, la verdad. Así que tremenda paliza y tremenda basura. Pero bueno, todo no puede salir bien. Así que nos vamos a dormir, a descansar y mañana será otro día. Pues nada, señores, buenos días. Un amanecer normal y corriente, el mítico que solemos tener. Joder, macho, ahora como hay moscas y así dentro de la furgo, pues nada, es que se vuelve loca esta. Al final he dormido del copón. Me voy a levantar y nos vamos a poner en marcha. No tengo internet, así que no tengo mapa, básicamente. Así que tenemos que ir al pueblo de aquí al lado, conseguir internet, wifi y nos vamos para la frontera del tirón. Aprovechando que no hay coches, ni ovejas, ni vacas por aquí, he aprovechado a dar un paseito aquí con los 2 gandules y así que salgan un poquito, porque hoy también yo creo que van a ser como 6 o 8 horas conduciendo, así que vamos, van a acabar hasta el gorro. Así que disfruten un poquito al menos ahora. No sé cuánto podremos caminar, pero bueno, no sé. Si caminamos 1 kilómetro, pues bueno, pues eso que se llevan. Y que al menos pues que muevan un poquito las patas, porque es que si no me van a odiar, básicamente. Arrancamos el día prontito con las pilas recargadas en una zona rural de Serbia. Así que paseíto mañanero modo vagabundístico y volvemos al ruedo. Vamos a ir ya yéndonos de vuelta, hemos hecho ya un cachito, más bonita. Y nada, esto vamos a ir ya yendo de vuelta, estamos a unos 40 minutos de Belgrado, así que estamos bastante al norte, pero eso, nos quedan una buena tirada para hacer hoy, así que vamos a ir yendo hacia la frontera y nos ventilamos el día de hoy. Justo pasa por aquí también el río Danubio, nada, a cuestión de unos pocos kilómetros, así que puede que en el día de hoy lo crucemos. Para el quien no lo sepa, es básicamente como uno de los ríos más importantes de toda Europa históricamente, o sea, cruza 10 países, si no me equivoco, 10, 12, algo así, de lo que es Europa. Entonces comercialmente, al ser, o sea, vamos, se puede navegar a través de él, entonces comercialmente ha sido muy muy importante en la historia de Europa. Y luego lo que os decía del tema desierto, ya veis que es toda arena, y es que hay más zonas como estas, lo que es por Europa. La cosa es que esta se ha mantenido pues muy intacta y no se ha explotado. Y básicamente el motivo por el cual se ha acumulado aquí tanta arena es porque en la prehistoria esto fue pues un desierto muy grande, muy grande. A este se le llamaba el Sáhara europeo. O sea, imaginaros lo que tenía que ser. Y en resumidas cuentas, como os podéis imaginar, pues bueno, era lo que es el desierto más grande de toda Europa, y ahora pues bueno, pues es simplemente una zona con mucha arena, que es la más grande de Europa. Y ahora sí voy a enganchar a esta renacuaja a ver cómo lo hago y nos vamos. Por toda esta zona de Balcanes es una pasada, o sea, en todos los sitios se ven pues eso, esas cajetillas que son las que usan para los paneles, y en todos los sitios se ven mogollón de estas, y vas por la carretera y te venden a 5 euros un litro de miel. O sea, no sé, me parece súper barato, súper barato. Ahora sí que sí, let's go.
Hola chipis, ¿cuánto de mucho te apetece seguir conduciendo? Cuéntame. Uy, sí, tan poquito, ¿eh? Acabo de pillar aquí wifi, que me han echado un cable los del bar, muy majetes. Tengo también billetes serbios que he tenido que cambiar, porque bueno, solo se puede pagar con cash y no admitían euros, y he tenido que cambiar. Y os voy a enseñar los billeticos, que son más guays. Estos serían, bueno, casi 10 euros. Aquí falta una Coca-Cola, que es lo que me he tomado. Y si miráis los billetes, son la hostia. No sé por qué la moneda de cada país siempre se me hace súper curiosa. Si os fijáis, esos son dinaras y bueno, o sea, se escribe din. El simbolito que te ponen, tú vas por la calle y ves en plan 9000 din, que es pues eso, la moneda local. Y nada, ya que estamos aquí voy a aprovechar para grabar un poquito. Es un pueblo random total. De hecho, cuando en el bar me han tratado del copón, se ha sacado una foto conmigo y todo, me ha pedido una foto. Porque claro, cuando le he dicho que era español ha flipado totalmente y me ha estado ahí contando pues eso, o sea, deben de tener como mucho cariño a España, porque hubo un equipo de baloncesto de Belgrado, los partisanos, que durante la guerra con Croacia estuvieron jugando en Fuenlabrada, que entiendo jugaban allí cada 2 semanas, así que imagino que vivirían directamente en Fuenlabrada. Y vamos, el chaval súper emocionado, o sea, es que es muy guay, muy guay. Pero bueno, a lo que iba, que en los países donde más pobres son, o sea, en Europa en general me han tratado muy bien, pero o sea, mola mucho ver que gente que cobra 300, 400 euros, aún así te trata del copón. O sea, eso demuestra que hay gente buena en todas partes, o sea, es así. Sobre todo yo creo que en zonas más rurales, ahí es donde más gente que te va a acoger vas a encontrar. Y nada, quería grabaros un poquito, pues eso, las calles aquí como son. La iglesia, esto ya veis que es una iglesia cristiana. No sé exactamente aquí qué religión es la que tendrán. El Islam creo que aquí no lo tienen, creo, pero tampoco lo sé. Creo que es más cosa de Albania. Pero bueno, o sea, quería que vieseis un poquito cómo es la calle, para que os cuente pues un poquito lo que ha sido la historia de Serbia. Al final Serbia no deja de ser un pueblo que ha sufrido muchísimas guerras, una detrás de otra. Además ahora el problema que tienen es que está como muy separada la sociedad. Hay una parte pues que es muy pro-Rusia, después de todo lo que pasó con el bombardeo de la OTAN. O sea, cuando fue la guerra de independencia de Kosovo, la cosa es que los serbios mandaron a lo que es la frontera, pues bueno, a demostrar en plan, esto es lo que tenemos, esta es nuestra fuerza, así que no se os ocurra seguir con esto. Y la cosa es que llegó la OTAN y en vez de mandar a las tropas a lo que es la frontera, decir en plan, nosotros estamos aquí también, pues cogieron y directamente bombardearon Belgrado, bombardearon todo Serbia. Y bueno, hay mucha gente pues que relacionan al final la OTAN con lo que es Europa, entonces pues no les hace ni gracia, porque claro, se tienen que juntar a la OTAN para entrar en la Unión Europea. Entonces yo lo que veo es que es como que todos los países anteriores que hemos visitado en los Balcanes, es como que están intentando entrar en la Unión Europea, pero aquí es como que tienen un conflicto interno que no saben por dónde tirar básicamente, porque hay gente pro Rusia, hay gente pro Unión Europea, que al final pues se puede entender, o sea, tanto a una parte como a la otra. O sea, al final pues bueno, pues si lo interpretas en el sentido de nosotros solo queríamos dar un aviso de que estas son nuestras fuerzas pero no os vamos a atacar, o también se puede ver como pues por parte de la OTAN pues llegaron allí las tropas, estaban ya allí, pues igual atacaban en cualquier momento. Entonces se puede entender cualquiera de las dos partes, y se puede entender también pues eso, que al final con lo que pasó haya gente pro Rusia, porque si a ti te matan a media familia pues no creo que te haría mucha gracia, la verdad. Así que una vez más se ve que las guerras son una puta mierda, o sea, así de claro. De hecho el del bar ha sido súper majo, estaba hablando un poquito sobre el tema con él y él también me decía eso, que a él al final pues eso le da igual, pero que al final por decisiones políticas, que aquí ha habido mucha gente que ha perdido muchísimos familiares y que eso no se paga con nada. Y ahora también me ha comentado como que hay ucranianos, sobre todo los que tienen dinero, que de hecho también hay rusos. Se estima que hay como más de 1 millón de rusos que no quieren tomar parte en la guerra, que deberían, pero no quieren tomar parte en la guerra, entonces han huido del país y se están refugiando en Serbia, y esto también está generando unos problemas del copón, porque claro, si vienen 1 millón de personas con un nivel adquisitivo mayor, al final hace pues que el precio de los alquileres suba, etc, y es un problemón muy gordo. Yo creo que al final estas cosas llevan tiempo, han tenido una guerra, la última en el 99, si no me equivoco, con Kosovo, o sea, es todo muy reciente, 20 y pico años. Entonces, pues eso, supongo que poquito a poco con el tiempo las nuevas generaciones
pues ya esto poquito a poco irá mejorando. Vamos a coger ahora un poquito de pan y nos marchamos para Eslovaquia. 10 horas de coche, a tomar por pleto. Haremos una paradita entre medias por Hungría una vez pasemos la frontera, que es lo más importante en el día de hoy. Vale, he pagado una Coca-Cola, un pan, un cacharro de yo que sé y otro cacharro de yo que sé. Y mirad todos los billetes que me siguen sobrando. He cambiado 10 euros. O sea, es súper barato. O sea, es que no sé cuánto me he gastado, pero... O sea, muy poco, muy poco. Eso es muy barato. 700... No sé, que me quedaran algo así como 8 euros y pico. Me dijeron que Serbia era muy barato. De hecho, la idea era arreglar la furgoneta aquí. Bueno, al final va a haber cambio de planes total. Porque ha aparecido Chuchi. Entonces los planes han cambiado totalmente. Antes tenía un vuelo cogido de Rumanía a España para visitar a mis colegas. Pero ahora, pues claro, con todo esto al final cambia todo. Pero vamos, que... O sea, no sé cuánto costaría aquí el arreglo de la furgo, pero estoy seguro de que iba a ser barato porque solo hay que ver esto. O sea, ¿y qué es un pan grande? Que no es aquí una cosita pequeña. Sorry? Many countries. I am traveling since September. Okay, thank you so much. Bye. Madre mía, me cago en mi puta vida. Bueno, estamos en la frontera con Rumanía exactamente. Al final me quedaba más cerca la de Rumanía que la de Hungría. Y me han pedido lo de Chuchi y han visto que era de Montenegro. Porque claro, el pasaporte pone Cherna Gora, que es Montenegro. Y buah, ya estaba acojonado. Pero nada, sin problemas. Ya hemos pasado, ahora nos queda el segundo control. Pero vamos, o sea, el primero es así, el tocho. Así que yo creo que ya está, chavales, ya está, ya hemos pasado a Chuchi, o sea, pues había un momento que yo decía, guau, me la lían. Pero nada, han sido súper majos, de hecho, les he dicho lo de YouTube y me han dicho, tienes que decir en un vídeo que los del control de Rumanía-Serbia que son los más majos. Así que chavales, muy majetes y de puta madre, o sea, ya está, ya hemos hecho lo más complicado. De verdad que no entiendo por qué siempre ponen como dos controles en las fronteras. Así el segundo es puro trámite, o sea, el primero es en el que te miran todo y el segundo es como vuelves a dar los mismos documentos. No sé, o sea, no sé qué utilidad tiene, porque es que haces lo mismo y si te piden que abras la furgo, o sea, te piden menos cosas. Entonces, o sea, no sé qué utilidad tiene. La cosa es que nos vamos ya para la frontera de Hungría. Estamos en Rumanía, chaval. No era la intención, ¿eh? No tenía intención de pasar por Rumanía esta vez. Pero bueno, pues otra cosa que vamos a ver. La vamos a cruzar rápidamente, así que un poquito vamos a parar. Pero bueno, pues está guay al final recorrerla, ver un poquito pues cómo vive la gente, qué infraestructuras tienen, que al final aquí pues eso son países que han tenido unos años bastante complicados recientemente. Así que chavales, estamos en la Unión Europea, así que nos vamos ya para arriba, ya está, ya de aquí hasta Noruega, chavales. Así que nada, gente, ¡seguimos con la ruta!